¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia desde GB Latam TV. Les pedimos que se suscriban al canal GB Latam y que pinchen la campanita para que así el canal les avise cuando se sube un nuevo video. Todas las semanas se están subiendo nuevos videos a la plataforma. Entonces, les presento a nuestro querido amigo que nos acompaña siempre, el investigador Jorge Costa desde Buenos Aires. Hola Claudio, hola a todos los oyentes televidentes, nuestro respeto en este mes de agosto del 2025, un nuevo programa de Verdadera Justicia, como decía. Así es, mi querido Jorge. Como es habitual, este programa trata de compartir con ustedes las enseñanzas del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni. Pero siempre la modalidad del programa les compartimos antes eventos importantes que están ocurriendo y que son determinantes en lo que llamamos el final de los tiempos. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, de una reunión ocurrida recientemente entre el presidente Trump y el presidente Putin en Alaska? Si bien es cierto, no hay ningún acuerdo, fue un pequeño circo, una demostración de buena crianza y una demostración de poderío. Pero mientras ocurre esa reunión, que fue muy amable, los otros miembros de la OTAN y el presidente de Ucrania están en una sintonía totalmente distinta. Por ahora no queremos extendernos en este tema porque no tenemos cosas concretas que ofrecerles, pero sí sabemos que hay una gran discordia y una distonía total entre lo que se supone que está diciendo Trump y lo que dicen los líderes europeos y Zelensky. Creo, personalmente, me puedo equivocar, pero lo que menos le importa a Trump es Ucrania. Le importan las tierras raras, le importa hacer negocios, le importa restaurar el tratado de misiles que él mismo echó abajo en el primer mandato, en fin, una serie de otras cosas. Pero por ahora, vuelvo a repetir, no vamos a adelantar más del tema. Adelante, Jorge. Sí, Claudio, como se ve en la foto, tiene un título muy sugestivo. Traducido al español sería Buscando o persiguiendo la paz en un planeta que está viviendo la profecía de Jesucristo, guerras y rumores de guerra. El presidente Putin le presenta al señor Trump, que representa a él al occidente, al anticristo, su propuesta de parar la guerra en Ucrania, que ya la hemos dicho acá, por ejemplo, y entre otras, que Ucrania no debe pertenecer a la OTAN, que la OTAN no debe seguir avanzando hacia el este, hacia las fronteras con Rusia. Putin le propuso esa como medida de seguridad para su país, para la Federación Rusa. Trump debe consultar si acepta la propuesta de Putin con la OTAN, con Europa y con el señor Zelensky, que sabemos es un títere de Occidente y que no tiene ya validez como presidente. Por lo tanto, Putin no puede firmar la paz, acuerdos con alguien que está en el poder ilegítimamente, porque al otro día rompen los papeles. Eso podemos decir, hay que esperar qué contesta Occidente a el señor Putin.
y veremos cómo continúa todo esto que nosotros siempre decimos, estos líderes nos están enrumbando hacia una tercera guerra mundial y creemos que será nuclear. Si no agregás más nada, Claudio, damos comienzo al programa habitual. Adelante. Bien. Comenzamos con una noticia fechada el 13 de agosto del 2025. Vamos a leer lo que dijo un senador republicano por Carolina del Sur sobre la situación en la Franja de Gaza. El señor Lindsey Graham, reiteramos, senador por Carolina del Sur, ha advertido a sus colegas del Partido Republicano que si Estados Unidos deja de prestar apoyo a Israel a partir de la denuncia de genocidio contra la población de Palestina en la Franja de Gaza, será Dios el que castigue a los Estados Unidos. Una advertencia, dijo Graham, si Estados Unidos desconecta a Israel, Dios nos desconectará a nosotros, expresó Graham en un video durante el evento de recaudación de fondos más importante del Partido Republicano en Carolina del Sur. El senador defendió los continuos ataques de Israel contra los territorios palestinos y expresó: estoy cansado de la palabra genocidio. Permítanme decirles sobre el genocidio, si Israel quisiera cometerlo, podría hacerlo, tiene la capacidad para hacerlo, pero eligen no hacerlo. Israel lucha por sus vidas debido a que están rodeados de gente que los matarían a todos si pudieran. Este grupo rebelde por Hamas podría cometer genocidio en tan solo 30 segundos, pero simplemente no pueden hacerlo. Recordó que Trump ha apoyado a Israel en sus momentos más difíciles. El amigo más fiable que tiene Estados Unidos en Medio Oriente es el Estado sionista. Por eso debemos respaldarlo. No es una decisión difícil. Si eres estadounidense, no es una decisión difícil si eres cristiano. Como vemos, este fundamentalista de la muerte, senador Lindsey Graham, niega lo que todos vemos: el genocidio de los palestinos por bombas, por balas y por hambre. Vamos a ver un primer informe del Canal 26, al cual agradecemos a todos sus periodistas, donde se ve cómo el palestino ataca al palestino porque eso ha obligado a Israel por la falta de comida. Lo vemos. ¿No? Compartimos esta foto con ustedes, la entrada de los camiones, de los pocos todavía camiones que están entrando a la Franja de Gaza, principalmente por la frontera de Egipto a Rafah, algunos puntos más también. Desde las Naciones Unidas siguen insistiendo que son pocos por la cantidad de comida que se necesita, pero la verdad es que entre que son pocos puntos de distribución, el trabajo de los camioneros es muy complicado. Bueno, esta es la historia que queremos compartir con ustedes. Una fotografía, pero detrás de esa fotografía y ese camión hay un conductor que le pasan un montón de situaciones para poder cruzar la frontera y llegar a Gaza. Y cuando llega a Gaza, ¿qué es lo que le espera? Miren. Los conductores de camiones encargados de entregar ayuda a los palestinos en Gaza hablaron de las dificultades que enfrentan durante su trabajo. Desde las largas horas de espera en los cruces fronterizos para intentar entrar en Gaza, hasta las grandes multitudes de personas corriendo hacia sus camiones para conseguir suministros. الناس هي اللي بترمي حالها قدام السيارات، اللي بيفتح طريق السيارات ما حدش بيدعسه.
يعني ما انت عارف السواق بيطلع له يومين ثلاثه واقف في المعبر لا اكل ولا شرب ولا ميه، وفي الاخر ناس تيجي بتحلق له بالمواسير بالعصي، ببنشروا لنا العجال، بسكروا الطرق زي ما انت شايف، ببعطوا الكوشوك. مش عارف انا السواق ايش محمل ذهب من جوا ولا ايش جايب يعني. Los conductores sostienen que los acusan de atropellar a la gente. Ellos afirman que no es cierto, que todo es muy complicado una vez que cruzan la frontera. أنا بيتعرضوا لنا كثير لشغلات، بقول لك إنه أنت بتدهسونا، إنه أنتم بتقفوا الناس. يا عمي إحنا مبلغين إنه إحنا نقف على بعد كيلو من الجيش عشان ما يطخوش على الأطفال والناس اللي بتبقى تاخذ البضاعة. والمساعدات بتيجي يعني تقريبا كل ساعتين ثلاثة بدخلوا 10 سيارات و15 سيارة بدخلون فوج واحد بالمساعدات. واحنا بنيجي طبعا الناس متجمهرة والناس هذا بنخاف على مصلحة الناس، بنقول لهم يا ريت تتجمهروا لورا شوية، احنا مش حنشرد منكم. احنا يعني اخر نقطة عندنا هي هذه المنطقة اللي هي هابي سيتي. اخر نقطة احنا لازم تبقى السيارة فاضية، لانه احنا بدنا نلف ونرجع المعبر مرة ثانية. بنقول لهم ساعدونا، لانه احنا لما بيساعدنا الجمهور ياخذ وما يأديش السواقين، احنا بنضطر بنرجع كمان نقله وممكن كمان نقله. لما يبقى علينا الامر سهل بنقدر نروح مشوارين وثلاثه في اليوم. يعني بدل ما يصلوا المساعدات سياره واحده ممكن تصلوا 4-5 مرات السياره الواحده، ممكن تصل 3 مرات. Israel niega su responsabilidad por el hambre en Gaza y acusa a Hamas de robar la comida. Sostiene haber tomado medidas para aumentar la entrega, inclusive pausas diarias en los combates en algunas zonas y rutas protegidas para los convoys de ayuda. Desde las Naciones Unidas afirman que la ayuda que llega a Gaza lejos está de ser suficiente. بالنسبة للناس اللي بتتفق على الشاحنات، هي اللي بتدز الأولاد وبتدز الشباب تحت الشاحنات. أنا ببقى ماشي بالشاحنة، هذه شاحنة عجلها كبير وثقلها كبير، ممكن أنا ما أشعرش في بني آدم خبطت على رجله أو خبطت على جسمه كحتة، لأنه ممكن تكون حجر دقر، حاجة دقرت. لكن في ناس بتقول لك وقف السواق، في واحد تحت العجل وهو كذاب، ما بيبقى في حدا ولا حدا تحت العجل. فإحنا مطلوب وقف إطلاق النار، رفع الاحتلال عن غزة، سحب الاحتلال، وقف اطلاق النار. احنا ساعتها بنقدر نشتغل شغل مظبوط. Dramático, realmente dramático. Yo quisiera hacer un pequeño comentario respecto de lo que dijo este señalador nefasto, y el más nefasto que hay en Estados Unidos, que es Lindsey Graham. Realmente es lo peor de lo peor, el más belicista de todos. Él dice que Estados Unidos no se puede desconectar de Israel porque en el fondo Dios los desconectaría a ellos. La verdad es que es un engaño tremendo lo que dice, porque este Israel de hace 77 años atrás es un fraude instalado por ellos mismos. Este Israel lo construyeron los dueños del dinero. Los Rothschild lo instalaron ahí con la venia de la corona británica. Para asegurar, instalaron este portaaviones llamado Israel para asegurar el petróleo para Estados Unidos. Y por eso que Estados Unidos está sacando petróleo de Libia, de Siria y de Irak en este momento, supuestamente robado por los terroristas, pero lo venden por los canales oficiales, así que se lo roban ellos, lo financian ellos. Para eso construyeron ese portaaviones fraudulento que se llama Israel. Entonces, me da rabia, me indigna que la gente crea que este Israel tiene algo que ver con Cristo. No tiene nada que ver con Cristo. De hecho, Cristo maldijo a Jerusalén y lo condenó. Dijo: Jerusalén será hundida, que matas a los profetas. Y la condenó, igual que a un montón de otras ciudades que no las vamos a mencionar ahora. Pero es algo que quería comentar así muy brevemente. Adelante, Jorge. Bien, como vemos, desmentimos al senador Lindsey Graham.
con estos videos que todos deberían ver. Vamos a un segundo informe del Canal 26 con su periodista Andrés Repeto, donde, entre otras cosas, nos dice que ya son 61.000 los muertos en Gaza, cifra preliminar, por supuesto. La ofensiva israelí sobre la ciudad de Gaza, que está en el centro de la Franja de Gaza, ¿no? Una zona obviamente muy poblada. En las últimas horas el primer ministro le dijo a la población civil que si querían por su seguridad se vayan. Nadie los está expulsando, dijo, pero si se quieren ir lo pueden hacer. Palabras textuales del primer ministro. Bueno, esta es la situación por estas horas ya en esa ciudad de Gaza que empieza a ser bombardeada por el ejército israelí. المسار واحد ببيع ميه وماشي صاروخ زنانه خبطوا في بني ادمين ماشيين في الشارع المرة استشهدت والابرياء استشهدوا تاع الميه الزنبوا هذول مقاومين ولا ما هم مقاومين يا عمي ضيع ميه هاي مصاريف هاي مصاريف ضيع ميه وما يشبشبوا ضيع ميه طلعنا عريانين من قلب الخيام. صار ان احنا فجأة لقينا في ناس هذا الشارع مليان نازحين جوا من بيت حنون ومن كل مناطق قطاع غزة. فجأة لقينا صاروخ نزل فيها 3 شهداء نساء واطفال ببيعوا مية زي ما انت شايف، وهي الدم وهي الشظايا، واحنا ناس امنين قاعدين في بيوتنا مش عارفين لين بدها تنتهي هذه الحرب، تنتهي هذه الاباده الجماعيه اللي بيقوم فيها جيش الاحتلال الاسرائيلي، اللي بكفي يا ناس بكفي عالم اصحوا. احنا هنا بنموت يوم بعد يوم شهداء بدون اي سبب. الاستهداف مش معروف لمين يا خال. اليوم اي بني ادم موجود على وجه الارض في غزه، اي بني ادم معرض للقصف، اي بني ادم. انا باخذ كل يوم ابن الصبح ببيع شراب. المره هذا انا بطلت ابيع شراب على اللي بصير تبع ميه هيك يصير فيه. هذا الذنبه، هذا لا مره ولا ولد ولا اي بني ادم، وهي استشهد، ما بالك اللي عنده ولا مره واولاد. يا عم خذ راسه لا هي الشفا. Bueno, ahí dicen que la guerra en Gaza dejó 61.000 muertos. La mayoría son mujeres y niños. Pero esos son los que están identificados. Hay un informe también que es interesante, que habla de la posibilidad que sean cercanos a los 470.000 entre muertos y desaparecidos bajo los escombros. Y lo hacen sacando una estadística entre los que están y los que habían antes, por diferencia, digamos, una cosa lógica. Adelante, Jorge. Bien, como vemos, todo aquel que niega la hambruna, el genocidio de los gazatíes, de los palestinos, no quiere ver la realidad. Con estos informes los desmentimos. Ahora vamos a dedicar hacia todos los periodistas de todo el mundo que buscan la verdad, que informan sobre la verdad, con este informe sobre el asesinato premeditado de Israel sobre periodistas, sobre todo de la cadena de Al Jazeera. En ellos, a todos los periodistas fallecidos del mundo que buscan la verdad, en ellos el recordatorio para ellos, entre otros, Giovanni Falcone en Italia, Pablo Medina por el narcotráfico en Paraguay. Adelante, Claudio, con el informe. Hoy está en todos los medios del mundo, tiene que ver con nuestra profesión, con la de los periodistas y específicamente con los periodistas que tienen que cubrir situaciones extremas, ¿no? Muchas veces yo les digo, y compartimos a través de la pantalla de Canal 26, agencias asociadas, ¿no? Son las agencias, las mejores del mundo que nos entregan la imagen de lo que pasa en distintas partes de nuestro planeta. Eso lo hacemos a través de las agencias Reuters, AFP, la agencia EFE, bueno, distintas agencias. Gracias a esos periodistas que están en el lugar para ser un poco nuestros ojos y traernos de primera mano qué es lo que pasa en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en un conflicto, en una guerra, en una situación tan dura como es una guerra. Y en este caso, la cadena Al Jazeera tenía la posibilidad de tener
a varios periodistas, se escucha el sonido ambiente de los llantos, los gritos, porque Anas al-Sharif era el periodista más destacado en estos dramáticos meses del conflicto en la Franja de Gaza. Era camarógrafo, pero bueno, a través de sus redes sociales fue invitado por y contratado por la cadena Al Jazeera para estar frente a la cámara. Sus colegas lo convencieron para que así lo haga, con decenas de miles de seguidores en redes sociales. Dire, si querés, vamos poniendo algunas imágenes de archivo de este joven periodista de 28 años, mostrando diferentes informes. Bueno, de lo que pasa en Gaza, ¿no? Gracias a lo que este periodista filmaba, grababa y contaba, especialmente en el mundo árabe, se enteraban lo que pasaba en el interior de Gaza. No es fácil informar lo que pasa en Gaza porque el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, por lo menos hasta ahora, no permite que muchos medios, la gran mayoría de los medios internacionales, puedan acceder. Y si lo hacen, lo tienen que hacer a través de una gran censura por parte del ejército que les dicen que pueden publicar y que no. Bueno, este periodista, en las últimas horas, acusado por el gobierno o por las Fuerzas Armadas israelíes de pertenecer al grupo terrorista Hamas, cuando estaba con otros colegas, también de Al Jazeera y otros independientes, fue atacado con un misil y asesinado. Bueno, esto está generando una ola de repudio a nivel internacional desde las Naciones Unidas y como lo llama el ejército israelí, asesinato selectivo, se da en momentos en que justamente desde donde informaba la cadena Al Jazeera, la ciudad de Gaza, es donde se está por dar esta incursión a gran escala por parte de Israel. Ya están habiendo bombardeos, de hecho había informado de eso en las últimas horas. Bueno, ya obviamente este periodista no va a seguir contando absolutamente nada porque fue asesinado junto a otros colegas con una acusación que, de acuerdo a Verify y otras cadenas internacionales como la BBC, la verdad es que por lo menos por ahora no se ha presentado mucha prueba de su vínculo con, más allá de alguna fotografía, de Hamas. La cadena Al Jazeera lo niega y la cadena Al Jazeera, ahora lo vamos a escuchar, decidimos cortar dos fragmentos de lo que comentaban sobre lo que ha pasado, pero les decía, en momentos en que se está dando una incursión terrestre en la ciudad de Gaza, que está dentro del centro de la Franja de Gaza, que genera tanta polémica y críticas dentro de Israel, por parte de los familiares de los rehenes, de organizaciones internacionales por lo que puede pasar con los civiles. Bueno, justamente en este momento se da este asesinato, cuando el primer ministro también ha dicho que ahora sí la prensa va a poder cubrir lo que pasa en Gaza, la prensa que se autorice a entrar y de la manera que el ejército diga que se puede informar. Pero escuchamos el testimonio de la cadena Al Jazeera después de este asesinato. نقف اليوم في هذه الوقفة للتعبير عن تقديرنا ووفائنا لزملائنا الشهداء ولنؤكد على أننا ثابتون على المهنية وعلى مواصلة هذا الطريق. إن قتل الصحفيين لن يحول دون انتشار الحقائق والكلمات. رحم الله أنس الشريف، رحم الله محمد قريقع، رحم الله إبراهيم الظاهر، ورحم الله محمد نوفل، ورحم الله كل شهداء الحقيقة. Bueno, ¿qué podemos decir? Dentro de lo dramático que es lo que estamos viviendo. Hace mucho rato que se terminó con los reporteros de guerra, desde la guerra de Irak, cuando empezaron a usar bombas de uranio empobrecido para que no se notara el daño que hacía, que disolvían los tanques, y de esa manera se detectara lo que estaban haciendo. Así que no podemos esperar menos en este dramático conflicto que es
el genocidio en Gaza. Adelante, Jorge. Eso es lo que debe regocijar al perverso espíritu de este senador Lindsey Graham, el callar la verdad a través del asesinato de periodistas por parte de Israel. Por la situación que vive la Franja de Gaza, vamos a dar a conocer la opinión del fiscal antimafia italiano Nino Di Matteo. Noticia fechada o artículo fechado el 13 de agosto del 2025. Fiscal Di Matteo, en Gaza hay un genocidio, un pueblo está siendo aniquilado. El magistrado, como ciudadano, dijo: estoy indignado por la actitud de nuestro gobierno. Se refiere al de la primera ministra Giorgia Meloni. Dijo el magistrado: creo que lo que está sucediendo en la Franja de Gaza debe definirse de la única manera correcta de definirlo, un genocidio. El juicio del fiscal nacional adjunto antimafia Nino Di Matteo es claro respecto a lo que el Estado de Israel lleva cometiendo durante casi 2 años en la Franja de Gaza. explicó el magistrado hace unos días en Asi Castello, antes de iniciar el debate mafia y antimafia entre reforma y retroceso. Se trata, dijo, de un exterminio planificado de toda una población, la aniquilación de todo un pueblo. Esta no es la primera vez que el magistrado se pronuncia claramente contra los crímenes de Israel. Como ciudadano, agregó Di Matteo, estoy indignado y avergonzado por la actitud de nuestro gobierno, el italiano, que no ha tomado una postura clara, sino que continúa vendiendo armas al Estado de Israel y sigue negándose a reconocer el Estado de Palestina. Estas palabras fueron compartidas por todo el público presente en la Plaza Castello, que recibió la queja del magistrado con un prolongado aplauso. Y agregó y terminó diciéndonos Di Matteo: como padre estoy convencido que un día nuestros hijos, nuestros nietos, la historia nos preguntará por qué no hicimos todo lo posible para intentar evitar este genocidio. Reiteramos palabras del magistrado Nino Di Matteo, tomadas por el periódico italiano Antimafia 2000. ¿Agregás algo, Claudio? No, decir solamente que el fiscal antimafia Antonino Di Matteo es un hombre con una altura moral y ética que puede decir lo que está diciendo. Es un hombre que está amenazado de muerte justamente por lo que está haciendo en contra de la mafia y en contra de los cambios que quiere hacer el gobierno italiano a su sistema de justicia, que permitiría a la mafia desenvolverse con mucho más holgura y impedir las cadenas perpetuas para los mafiosos. Así que básicamente eso nomás, para quienes no conocen este señor. Adelante, Jorge. El fiscal antimafia Antonio Di Matteo, uno de los pocos justos que hay en este planeta. Vamos ahora, siempre tratando el tema de la Franja de Gaza, a una entrevista para el movimiento Alternativa de acá, de Argentina, entrevista hecha a Sergio Obay, que es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Unión Árabe de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, militante y defensor de la causa palestina. Entrevista hecha por Gisela Zapata, que le preguntó:
¿por qué crees que hay una negativa por parte del mundo de llamar genocidio a lo que sucede en Palestina y puntualmente en la Franja de Gaza? Y la respuesta de Sergio Obay fue: alguien dijo que a los palestinos les está pasando lo que les está pasando es porque no tienen dinero ni poder. Algo que sí tiene el Estado de Israel, dinero y poder. Obviamente son dueños de los medios de comunicación. Es históricamente conocido que uno de los más importantes medios de comunicación fueron las producciones de Hollywood, a través de sus películas, donde empiezan a iniciar un relato en el que victimizan su historia, la de Israel, su existencia, y al mismo tiempo niegan la historia y la existencia del pueblo palestino. En estos momentos, dice Sergio Bay, traigo esto de la victimización justamente porque esto justifica que ellos, siendo víctimas de la agresión a partir del 7 de octubre del año pasado, 2023, por parte del pueblo palestino, del año pasado, 2023 sería el anteaño, del pueblo palestino, cabe destacar que jamás fue una creación política. Voy a leer bien esto. Alguien dijo que a los palestinos les está pasando lo que les está pasando es porque no tienen dinero ni poder. Algo que sí tiene el Estado de Israel, dinero y poder. Obviamente son dueños de los medios de comunicación. Es históricamente conocido que uno de los más importantes medios de comunicación fueron las producciones de Hollywood, a través de sus películas, donde empiezan a iniciar un relato en el que victimizan su historia, la de Israel, su existencia, y al mismo tiempo niegan la historia y la existencia del pueblo palestino. En estos momentos, dice Sergio Obay, traigo esto de la victimización justamente porque esto justifica que ellos, los de Israel, están siendo víctimas de la agresión a partir del 7 de octubre por parte del pueblo palestino, que tampoco es el pueblo palestino. Cabe destacar que Hamas fue una creación política. Tanto el Estado de Israel como los Estados Unidos, para contrarrestar el poder de la Organización de Liberación de Palestina, que logra un acuerdo en los años 90 con su representante máximo, Yasser Arafat, con lo que logran que Cisjordania quedara bajo el gobierno de la OLP, Organización de Liberación de Palestina, y la Franja de Gaza quedará bajo el gobierno del grupo Hamas. Esto justifica terminar con objetivos de Hamas en Gaza, lo que incluye hospitales, porque según ellos, los israelíes, hay túneles y subsuelos con armas de Hamas en los hospitales. Está altamente denunciado y demostrado tanto por Naciones Unidas como por la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y otras grandes organizaciones que están operando en la zona, que eso es mentira y que el genocidio se está llevando a cabo. Cuando dice que eso es mentira, se refiere a que hay bajo los hospitales túneles con armas. Pero por supuesto, continuó Sergio Obay, que al tener el monopolio de los medios de comunicación, el poder que ejerce Israel sobre la OTAN y la Comunidad Económica Europea, y tener además al monopolio de la mentira, es justamente los tres componentes que hacen que haya cada vez menos resistencia a reconocer el genocidio a cielo abierto y en conocimiento del pueblo de Israel, que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza y también en otras naciones o colonias en Cisjordania. Reiteramos, esta es una respuesta de Sergio Obay, entrevistado por Gisela Zapata
para el movimiento argentino Alternativa, Sergio Obay es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Unión Árabe de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, militante y defensor de la causa palestina. ¿Necesitas agregar algo, Claudio? Sí, Si no, muy vamos breve, con otro. muy breve Adelante. decir que él mencionó que Hamás es una creación política, pero aclarar o subrayar de que es una creación política de Israel. En 1987 fue creado y, a mi modesto juicio, es cómplice del genocidio, Hamás, porque es útil el propósito del Estado de Israel. Adelante, Jorge. El movimiento Hamás es una creación de los servicios secretos de Estados Unidos, la CIA, junto con Israel, para oponerse a la Organización de Liberación de Palestina de Yasser Arafat, que sí tenía mucho peso dentro de Palestina. Correcto. Claudio, oyentes, el periodista antimafia Karim El Sadi escribió un artículo en dicho periódico italiano, Antimafia 2000, sobre el asesinato de los periodistas de la cadena Al Jazeera por medio de Israel, precisamente en la figura de Anas al-Shariz. El título de su artículo es Adelante, Anas, adelante. Israel exterminó a un equipo de la cadena Al Jazeera. Sus periodistas, o entre los periodistas, estaba Anas al-Sharif, uno de los principales corresponsales de la emisora en Gaza y portavoz de los palestinos. Ha muerto. Por fin lo lograron. Anas al-Sharif es el que está en la foto, periodista de Al Jazeera, que se convirtió en uno de los testigos más importantes del genocidio en la Franja de Gaza, fue asesinado por Israel. El gobierno sionista terrorista de Netanyahu tenía su pechera en la mira desde hace meses. Cuando dice pechera es porque en su pecho dice prensa. Lo había amenazado públicamente y repetidamente, incluso a través del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Como mafiosos cobardes, molestos por quienes se niegan a ser intimidados, decidieron que había llegado el momento de deshacerse de esa voz incómoda, y así fue. Anas al-Shariz fue asesinado junto a su colega Mohamed Craig, su chofer Mohamed Noufal y dos camarógrafos, Mohamed Aliwa y Ibrahim Shaher. Una masacre de periodistas. Los 5 fueron destrozados por un misil que impactó la tienda donde descansaban en la ciudad de Gaza. Una masacre deliberada, huelga decirlo. Mientras las noticias transmitidas en vivo por la cadena Al Jazeera comenzaban a circular por toda la franja y por todas partes, familiares, amigos, colegas y transeúntes rescataron los cuerpos de la tripulación lo que quedaba de ellos. Los rescataban de las llamas. Los llevaron en camillas improvisadas gritando con rabia a todo el planeta, gritando con rabia a todo Israel, gritando con rabia a todos los árabes, gritando con rabia a Dios. Glorificaban y lloraban a los mártires, que ellos llaman shahid, caídos en acto de servicio, resistiendo al ocupante israelí. Las imágenes son horrorosas. Uno de ellos ya no tiene piernas. Sus extremidades inferiores ahora son restos humeantes. Parecen grandes colillas de cigarrillos aún encendidas. Sus pantalones siguen en llamas.
Anas al-Sharif, en cambio, tiene el rostro desfigurado y el cerebro colgando de su cabeza, según los que vinieron a levantarlo y llevarlo a la morgue de Al-Shifa. Es una escena que Anas al-Sharif y sus colegas habían documentado durante miles de veces como testigos. Ahora, lamentablemente, son ellos los protagonistas y otros tienen las cámaras. Menos de una hora antes del ataque, el periodista de Al Jazeera, originario de Jabalia, advirtió a sus seguidores: la ocupación israelí amenaza abiertamente con una invasión a gran escala. Luego hizo un llamamiento: compartan este mensaje y etiqueten a todos aquellos que tienen el poder de poner fin a esta masacre. El silencio, dijo, es complicidad. Anas al-Sharif, de 28 años, padre de 2 hijos, se marchó de su casa haciendo lo que siempre había hecho: dar testimonio. Una misión desenfrenada por el periodismo, que estalló en su corazón a la edad de 12 años durante la operación Plomo Fundido. Se cruzó por primera vez con las cámaras de la misma emisora para la que luego trabajaría de adulto. Ha visto a más de 200 colegas caer como soldados de juguete bajo el fuego sionista a lo largo de 18 meses de genocidio. El acoso a los periodistas se ha convertido en una práctica normalizada. Ha documentado un número indescriptible de masacres y ha sobrevivido a intentos de asesinato. El pasado octubre del 2024, mientras transmitía en directo, se enteró de la muerte de algunos familiares en un atentado en Beit Labia, que le costó la vida a 28 palestinos. Lo descubrió por casualidad al leer los apellidos de las víctimas, difundidos a nivel mundial. Pero no le sorprendió. Anas al-Sharif ni se inmutó, ni siquiera se derrumbó cuando el estudio de Al Jazeera le preguntó con ansiedad si el apellido que acababa de leer en las noticias correspondía realmente a las de su familia. Sí, son mis parientes, dijo. Cuando no logra matarlos, quebrantar el ánimo de los periodistas palestinos y silenciarlos, Israel ataca a sus familias, bombardea sus hogares, la de los periodistas, ataca sus flancos para acallar las voces que surgen de la franja y despiertan al mundo. Es una estrategia consolidada esta de Israel de atacar a los familiares de los periodistas. Le ocurrió a Wal al-Dudu, corresponsal de Al Jazeera en la Franja de Gaza hace mucho tiempo, cuya esposa e hijo y nieto de 6 meses fueron asesinados por la defensa de Israel. Y también le ocurrió a Anas al-Sharif, quien perdió a su padre en un atentado hace meses, nos dice el periodista de antimafia Karim al-Sadi. Vamos a terminar su escrito diciendo: hace unos meses, Yarib al-Sadi, el periodista asesinado, confió su testamento que Tamer al-Misal, amigo y colega de Gaza, leyó ayer desde el estudio de Al Jazeera. La emoción, dice Karim al-Sadi, me ahogó. Apenas pude contener las lágrimas. ¿Qué dijo el periodista asesinado en su testamento? Si estas palabras llegan a ustedes, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Les confío Palestina, la perla de la corona musulmana y el latido de cada
hombre libre en este mundo. Les confío a su pueblo y a sus hijos oprimidos, a quienes la vida no les ha dado tiempo para soñar ni para vivir seguros y en paz. Sus cuerpos puros fueron aplastados por miles de toneladas de bombas y misiles israelíes, destrozados y esparcidos por los muros. No se dejen silenciar por las cadenas ni detener por las fronteras. Sean puentes hacia la liberación de la tierra y su gente, hasta que el sol de la dignidad y la libertad se levante sobre nuestra patria usurpada. Firmado Anas Jamal al-Yarid, 6 de abril del 2025 en su testamento. Y terminamos diciendo: cuando le dijeron al periodista asesinado, Anas al-Yarid, que debería abandonar Gaza, la misma empresa, ¿no?, Al Jazeera, él contestó: dejaré Gaza solo por el paraíso. Y así lo hizo, nos dice Karim al-Sadi. Claudio, ¿agregas algo? No, dramático, impactante el artículo, muy bueno, muy conmovedor, diría yo. Realmente un periodista impresionante. Luchó por la causa y sabía el destino que le esperaba. Adelante, Jorge. Reiteramos, en nuestra humilde opinión, en este escrito del periodista, del joven Karim al-Sadi, sobre el periodista asesinado Anas Yarid, a todos los periodistas caídos en honor por difundir la verdad. La verdad difundida por un periodista es justicia, que es lo que falta en este mundo. Claudio, vamos a pasar a la parte espiritual con un video, audio-video, más o menos de 11 minutos, donde el estigmatizado italiano Giorgio Bon Giovanni nos relata cómo será el juicio final. Una aclaración antes de ponerlo. Cuando Giorgio dice elegirá un lugar especial, se refiere a la manifestación de Jesucristo, y él dice que cree que es en Italia. Adelante, Claudio. Elegirá un lugar especial que creo, sin equivocarme, será físicamente Italia, y pero todas las televisiones del mundo lo van a emitir, y en todos los canales de televisiones, computadoras, celulares, todos los pantallas que existen lo van a transmitir esta visión física, y ahí él va a hablar y va a juzgar al mundo. Se servirá de nuestra tecnología y además de la tecnología extraterrestre para entrar en todas las casas del mundo, y para que todo el mundo, haciendo colas de donde se encuentra, de la casa, vienen sacados de las naves y en pocos minutos lo ponen delante de él. Se manifestará con la pantalla, dará un mensaje general muy potente, muy severo, y luego juzgará, y todos seremos delante de él uno por uno.
El tiempo se parará. Si seremos 5.000 millones, 4.000 millones, 3.000 millones, todos seremos delante de Él, y las civilizaciones extraterrestres, los ángeles, harán una intervención militar donde, para evitar el pánico, el suicidio, la locura, la esquizofrenia, la depresión, utilizarán las fuerzas militares para evitar todo esto. Nadie podrá ni suicidarse, ni matarse, ni matar a los demás. Todos tendrán su alimentación y todos serán curados al instante. Nadie sufrirá ninguna enfermedad, porque delante del Señor, para ser juzgado, tiene que estar sano mentalmente, físicamente, sin ninguna enfermedad, con todas las fuerzas, la lucididad y la sobriedad para entender lo que el Señor te está diciendo. Todos los muertos de los últimos 3 días, si el Señor viene hoy, llega esta noche, los muertos que se han muerto los 3 días antes de hoy, de las últimas 72 horas, se levantarán de los obituarios, de los camposantos, de los ataúdes, se levantan y regresarán a sus familias, a sus queridos, abrazándolos y benediciendo a Dios y diciendo: he ahí el Cristo, es Él, porque yo resucité de los muertos, querida mujer, querida hija. Entonces, delante de este milagro que se producirá en los 5 continentes del planeta Tierra, todos entenderán que Él es el Cristo. Los ateos y los laicos seguirán no creyendo que es el Cristo, pero dirán: esto es un personaje que tiene poder de vida y de muerte arriba de nosotros y tenemos que hacerle caso. Luego entenderán que será el Cristo solo después que se encontrarán delante de sus ojos. Esto durará unos meses, este juicio. Pero la ciencia extraterrestre nos dará la oportunidad de alimentarnos, dormir, estar serenos, pero la única imagen que vamos a ver en meses será la del Cristo, que juzgará a todos uno por uno, y todos escucharemos el juicio que el Cristo dará al hermano que está delante. También todos vamos a escuchar y vamos a ser testigos del destino que el hermano que está delante del Cristo les hará dado, que son tinieblas, si es un destino oscuro y donde el Cristo quiere darle este destino, o el nuevo reino, si el hermano que no está delante fue una persona honesta, justa, que luchó por el amor. Y todos, sin vergüenzas y con gran disponibilidad, vamos a perder en aquel momento y definitivamente nuestra privacidad, nuestros secretos mentales, nuestras hipocresías, nuestros pecados si hicimos pecados, nuestras virtudes si hemos tenido virtudes, nuestras generosidades serán desveladas por el Cristo, pero también nuestros grandísimos, gravísimos, imperdonables pecados si hemos cometido pecados, porque delante del Cristo todos en esta pantalla se proyectarán las imágenes tridimensionales
de las virtudes que cometió el hermano que está delante a la corte suprema de Cristo, pero se proyectarán las imágenes de los delitos que cometió, y la mayoría de estos delitos fueron secretos. Fueron entre él que cometía el delito y la persona que recibía el sufrimiento, el latigazo, la violación, la muerte que le daba el pecador. Y delante a esto, y delante a todo el mundo, la vergüenza, la mortificación, el arrepentimiento, se personificarán en la persona que está mirando su propio juicio y va a pedir perdón, suplicar al Señor de perdonarlo, pero no será perdonado, se irá a la segunda muerte, porque el Cristo le dirá: hoy regresé, pero antes de ayer, hasta 2 días antes de mi regreso, tenías la oportunidad de arrepentirte, arrodillarte delante a mis mensajeros que yo tenía en el mundo y tú sabías quién eran, y decirle: pido perdón, soy un pecador. Y te y quiero dar toda mi riqueza, mi amor, mi vida a los demás. Y tú ibas a ser perdonado. Pero ahora que me pides perdón y te burlaste, perseguiste mis mensajeros, no te lo puedo dar. Entonces, querido hijo, te vas a la segunda muerte en aquel planeta, etc. Esta dramática, inquietante, extraordinaria también visión de nuestra vida, de los 3.000 millones, 4.000 millones, lo que estaremos en aquel momento, será la vida que tenemos que conducir durante el juicio. Pero a aquellos que están en el más allá, Cristo le bajará del más allá. Nosotros en carne vemos estos espíritus que se llamaron fulano, mengano, y lo va a juzgar también a ellos, pero en una forma, en un tiempo, en un espacio y con una ciencia diferente a la nuestra, porque si no, no son 3.000 millones de personas, seremos 20.000 millones de personas. Los desencarnados van a ser juzgados y todos nos vamos a enterar también de sus pecados y de sus virtudes, porque el juicio se llama universal. ¿Qué significa universal? Significa que será para todos y será público y será una gran enseñanza para aquellos que no cometieron grandes delitos y que cometieron grandes generosidades y viceversa. Porque el gran pecador tiene que ver la generosidad que hizo Madre Teresa de Calcuta o Padre Pío en sus secretos. Tiene que ver el secreto del santo cuando tenía tentaciones y las superaba y se iba a hacer, daba amor a su próximo. Creo que las debilidades no pecadoras, debilidades humanas, personales, esta vergüenza el Cristo no la va a dar a cada uno de nosotros, que somos todos débiles y pecadores. Pero los pecados graves en contra de Dios, en contra de la naturaleza, se lo va a poner en una pantalla enorme para que nosotros nos mortificamos delante de la humanidad. Las debilidades la va a perdonar a todo el mundo el Cristo, porque sabe que somos hombres, que somos débiles. Pero los grandes pecados, no. Ahora, por favor, no me pregunten más cómo será el juicio, porque se lo dije todo. Impresionante, realmente impresionante. Y con este impresionante video de algo que nadie dice, vamos a terminar el programa porque estamos en la hora. No sé si quieres agregar algo más, Jorge. Sí, agradecer a
las expresiones del fiscal antimafia Nino Di Matteo, al periodista antimafia Karim Al-Sadi, a Gisela Zapata por su entrevista a Sergio Obay, a todos los periodistas del canal 26. Y, por supuesto, a quien nos da posibilidad de salir al aire, Claudio Rojas Barrueto. Bueno, muchas gracias, queridos telespectadores, por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a la hora habitual del programa. Hasta cualquier momento.